Claro que sí. La película comienza con un hombre afroamericano llamado Charles Blakey, que está bebiendo y jugando a las cartas con sus amigos Ricky y Clarence. Pronto descubrimos que Charles está hundido en deudas y que el banco está a punto de embargar su casa si no paga su préstamo a tiempo. Sus amigos lo instan a conseguir trabajo. Rick incluso se ofrece para conseguirle un puesto en la construcción, pero Charles responde con un tal vez. Eso enfurece a Clarence, que lo llama desagradecido y le pregunta si se cree algún tipo de príncipe que no tiene que trabajar. Charles responde con un insulto terrible que escala hasta una pelea física, pero Ricky interviene y calma a Clarence. Antes de irse, Clarence le dice enfadado a Charles que espera que el banco le quite la casa. A la mañana siguiente, Charles es visitado por un hombre desconocido, que se presenta como Aniston Bennett, y comienza a interrogarlo sobre el sótano. Charles insiste en que la casa no está en venta, pero el hombre revela sorprendentemente que solo quiere alquilar el sótano por un tiempo. Charles sigue negándose, así que Aniston deja su tarjeta y le pide que llame si cambia de opinión. Más tarde, Charles intenta preparar el desayuno y descubre que casi no le quedan provisiones y que ni siquiera puede permitirse una barra de pan. Su coche también tiene poca gasolina y no tiene cómo pagar el repostaje. El hombre desesperado entonces se dirige al sitio de construcción donde trabaja Ricky, pero allí también se niegan a contratarlo. Después, Charles va a ver a una pariente que trabaja en un banco, pero ella también está harta de ayudarle. Le informa que el banco ha decidido embargar su casa para recuperar la deuda, decisión que ella considera lo mejor. A pesar de ello, Charles se niega a rendirse y llama a su tía para pedir dinero. Ella está furiosa porque él está perdiendo una casa que ha estado en la familia durante 8 generaciones. Está aún más decepcionada porque solo la llama cuando necesita algo y se niega a ayudarlo. Sin más opciones, Charles llama al número de Aniston y deja un correo de voz para hablar de la propuesta. Luego va al patio trasero, que resulta ser un cementerio donde están enterrados miembros de su familia. Pronto llega al sótano y se horroriza al encontrar un perro muerto allí, aparentemente abandonado desde hace mucho tiempo. A la mañana siguiente llama a Ricky para que le ayude a limpiar el sótano, que contiene muchos objetos viejos. Charles insiste en que los tirará todos, pero Ricky afirma que esas antigüedades podrían valer una fortuna y sugiere venderlas. Conoce a alguien que puede conectarlos con un anticuario a cambio de una comisión del 10%. Al día siguiente llega una mujer llamada Narcis. Ella mira con cuidado y queda asombrada por varios objetos únicos, muchos de ellos con siglos de antigüedad. Más tarde, Narcis descubre algunas máscaras antiguas y le dice a Charles que sus antepasados debieron traerlas desde África Occidental. Pero Charles apenas presta atención porque está distraído por ruidos extraños que vienen del piso de arriba. Narcis le asegura que podría sacar entre $40,000 y $100,000 por todo, excepto por las máscaras. Añade que regresará pronto para tomar fotos de todo, y mientras tanto, él debe mantener las máscaras cerca de sí. Esa noche, Charles recibe una llamada de Aniston, quien necesita el sótano exactamente por 65 días y pagará $65,000 por todo el arrendamiento. Al oír eso, Charles queda atónito, pues no esperaba una suma tan grande. Aniston dará $10,000 como depósito, $25,000 cuando se mude y la mitad restante cuando venza el contrato, todo en efectivo. También le advierte que no le diga a nadie sobre el trato, a lo que Charles accede sin dudar. Al día siguiente, Charles recibe una entrega para el sótano y descubre que Aniston ha enviado muchas cosas para su estadía. También ha enviado dinero, lo que llena de alegría a Charles. Sin perder tiempo, va al banco y humilla a un banquero antes de saldar sus deudas. También llena el tanque del coche y llena el frigorífico con provisiones. Días después, Charles llega a una estación de tren para recoger a Aniston. Una vez en el sótano, Aniston decide invitarlo a un vaso de whisky caro y comienzan a conocerse. Charles pregunta por su negocio y el anciano explica que dirige un proceso de reclamación que busca tesoros debajo de una propiedad como diamantes. Él luego adquiere la propiedad y contacta a los que pueden extraerlo, lo que le reporta una gran comisión. Aniston le entrega los $25,000 pactados. Después Charles lo deja solo y sube. A la mañana siguiente, cuando Charles regresa al sótano con un café, se horroriza al ver que Aniston ha construido una jaula con un inodoro y se ha encerrado dentro. El anciano explica que quiere aislarse del mundo y pide a Charles que le lleve comida cada día, mientras él se dedica a leer y escribir. Charles encuentra esto absurdo y se niega, pero Aniston pide quedarse al menos 2 semanas. Después de ese plazo, si Charles quiere que se vaya, se marchará, pero si le permiten quedarse, duplicará el pago final. Charles acepta a regañadientes, por lo que Aniston le entrega la llave de la jaula para asegurarse de que no pueda salir por su cuenta. Para evitar que alguien descubra la extraña situación,
Charles cierra bien las puertas del sótano e incluso cubre las ventanas para que nadie vea a Aniston dentro. Esa noche le lleva comida al anciano y además le aporta un grifo flexible para lavar los platos. Al día siguiente, Charles visita la biblioteca local y decide buscar información sobre Aniston en internet, pero no encuentra nada. Regresa a casa y pasa su tiempo entablando conversaciones filosóficas con el viejo. En un momento, Charles le pregunta si alguna vez ha estado en África. Cuando el anciano responde que sí, Charles le muestra las máscaras antiguas y le pregunta si sabe algo sobre ellas. Aniston pide entonces una navaja y al raspar cuidadosamente la pintura, revela oro debajo, dejando a Charles completamente atónito. En la escena siguiente, Charles llega a la casa de Narcisse y le muestra la máscara chapada en oro, lo que también la sorprende. Él sugiere que tal vez no sea el único con tales tesoros, que podría haber otros, y propone un trato. Podrían recorrer casas ofreciendo sus servicios a otras familias y revisar sus antigüedades a cambio de comisión. Pero Narcisse se niega y se enfada porque él quiere convertir su herencia en mercancía. Esa noche, Charles vuelve tarde a casa y encuentra a Aniston furioso, porque no ha recibido comida en todo el día. Un Charles frustrado también le responde con dureza y exige saber por qué se esconde allí. Le pregunta si es un criminal. Sorprendentemente, Aniston admite que sí, pero jura que no lo persigue la ley. Charles insiste en saber qué ha hecho, pero Aniston se niega a decirlo, y simplemente le recuerda que no olvide traerle la comida la próxima vez. Más tarde, mientras Charles se refresca, nota de repente que su piel se está desprendiendo y revela una gruesa capa de oro debajo, pero al mirar nuevamente la piel ha vuelto a la normalidad y lo descarta como una alucinación. A la noche siguiente, Charles pasa un tiempo bebiendo con sus amigos y se disculpa con Clarence por lo sucedido en su último encuentro. Al conducir de regreso a casa, Charles cierra los ojos y suelta el volante con la sensación de que quiere acabar con su vida. Y entonces, de repente, el hombre conmocionado sale corriendo a comprobar algo, y al ver al animal sin vida, se siente abrumado por la culpa. De vuelta en casa, Charles le dice a Aniston que su periodo de prueba de 2 semanas está casi cumplido y que debe irse después. Aquí, un Aniston desesperado decide revelar información impactante. Cuenta que su primer trabajo fue como contable en Teherán. Para probar su lealtad, sus empleadores lo llevaron a una celda y le ordenaron matar a un hombre, lo cual hizo sin dudar. Al oír esto, Charles queda horrorizado y comprende que Aniston vino en busca de redención, porque el hombre muerto también era negro. Más decidido que nunca de expulsarlo de la casa, Charles planea echarlo, pero Aniston argumenta que Charles aún necesita el dinero. A continuación, Aniston narra la vida de Charles, donde fue a la secundaria, que fue una estrella de fútbol y entró en una universidad promedio gracias a ello. Revela que el padre de Charles murió joven, que tras la universidad volvió a cuidar de su madre, y que cuando ella falleció, tuvo que ocuparse de su tío Brent, un hombre muy cruel. Aniston incluso sabe que Charles trabajó una vez en un banco, donde robó $433 y fue despedido, quedando arruinado y con una hipoteca de $68,000. En un giro impactante, Aniston confiesa que fue él quien ofreció un precio alto por la casa y presionó al banco para iniciar la ejecución hipotecaria. Al escuchar esto, Charles queda horrorizado y decide echarlo. Aniston insiste en que la situación de Charles no cambiaría si él se queda o se va. Frustrado, Charles decide darle un castigo real y declara que, a partir de esa noche, Aniston será su prisionero y él el carcelero. El hombre enfurecido apaga las luces del sótano y sube enfurecido. A la mañana siguiente, Charles regresa y le dice a Aniston que a partir de ahora todo, comida, agua, libros e incluso luz, será un privilegio. Explica que le hará preguntas y si no le gustan las respuestas, un privilegio será retirado. Aniston tiene un único derecho, puede pedir ser liberado en cualquier momento y Charles lo dejará ir 96 horas después de la solicitud. Aniston añade la condición de que después de cada 3 respuestas, él hará una pregunta propia que Charles deberá contestar honestamente. Comienzan entonces un intercambio de preguntas. Aniston revela que es ciudadano estadounidense y nació en EUU. Luego Charles le pregunta si alguna vez ha asesinado a alguien. El anciano responde que no, que solo disparó y mató a ese hombre siguiendo órdenes de representantes legales del gobierno. Aniston le formula la misma pregunta a Charles, quien responde no, y se marcha. A la mañana siguiente, Charles escupe en el café de Aniston y reanudan la sesión de preguntas. Charles pregunta cómo gana dinero y el anciano explica que individuos, corporaciones y a veces gobiernos le pagan para obtener y recuperar propiedades que les importan, y que a veces puede ser ilegal. Cuando Charles pregunta por qué eligió su casa, Aniston revela que él era el espécimen perfecto, un hombre negro solitario con enormes deudas y un sótano amplio. Incluso lo llama el fracaso perfecto de su raza, lo que enfurece a Charles hasta el punto de apagar las luces y decir que volverá en 4 días. Esa noche Narcisse visita a Charles con una propuesta: abrir un museo afroamericano donde expongan sus reliquias, junto con algunas antigüedades de su tienda. De ese modo podría ganar dinero sin renunciar a las piezas heredadas. Charles acepta y empiezan a bromear y a proponer nombres para las máscaras. Una cosa lleva a otra y acaban besándose.
pero su momento se interrumpe abruptamente al oír ruidos extraños. Charles sostiene que es solo un zorro chillando y dice que lo ahuyentará, aunque sabe que es Aniston gritando en el sótano. Rápidamente expulsa a Narcis diciendo que es demasiado tarde, algo que ella encuentra muy grosero. Días después, Charles finalmente visita a Aniston, quien le dice que su tiempo ha comenzado. Relata cómo todas las personas que mató y torturó vinieron a él en la oscuridad. Comienza a relatar las atrocidades que ha cometido, incluida la vez que por órdenes de alguien alimentó a un perro hambriento con un bebé de 9 meses. Intenta justificarse alegando que también ha salvado miles de vidas y que el bebé habría muerto de todos modos. Al oír esto, Charles se queda profundamente conmocionado y se marcha. Aunque Aniston le suplica que no corte la luz, él se niega y apaga la bombilla. Esa noche, Charles llega a una fiesta de amigos donde nota la presencia de Narcis. Ambos se miran con incomodidad. Frustrado, bebe y pronto alucina con un perro extraño, lo que le hace huir de la fiesta. De regreso a su casa, siente una presencia y se arma con una pala. Revisa cuidadosamente y observa la televisión encendida. Al acercarse, ve un montaje de varios clips que muestran el sufrimiento de las personas negras a lo largo de la historia. Sus manos aparecen de pronto ensangrentadas y contempla al mismo perro devorando al ciervo inocente que él atropelló. El perro comienza a ladrar y un aterrado Charles corre arriba y se esconde bajo una cama. Momentos después, un hombre que resulta ser su difunto tío Brent entra para golpearlo por su mal comportamiento. Es obviamente una alucinación, pero sugiere que Brent era un abusador que golpeaba a Charles en su infancia. Antes de que Brent lo alcance, Charles huye de la casa recordando su adolescencia y pronto cae al mar. En el agua ve a una mujer cercana que parece ser su madre. Más tarde regresa a su casa y entra en una habitación donde ve a su tío muriendo y pidiendo ayuda. Charles se derrumba en llanto y siente la mano de su madre en el hombro antes de salir de la habitación. Conmovido, decide visitar a Aniston, pero lo encuentra en un estado horrible y sucio. Aniston rápidamente lo amenaza con matarlo, así que Charles advierte que en tal caso ambos acabarían muertos. Charles exige saber quién es o que vuelva a la oscuridad. Al preguntarle su nombre real, Aniston revela que nació como Tamal Knossos y que nunca conoció a sus padres. Su certificado de nacimiento lista a su madre, María Knossos, como griega y soltera, y a su padre solo como Tamal, con nacionalidad turca. Charles entonces se quita un lente de contacto azul y explica que al crecer se dio un nuevo nombre y adoptó el apellido Bennett de una poderosa familia británica. Charles comienza a burlarse diciendo que al no conocer a su padre podría ser árabe, indio o incluso africano, pero Aniston insiste con rabia en que es tan blanco como el sol. Después de esto, Charles se calma sorprendentemente y baña al anciano, le da comida y finalmente le coloca una bombilla nueva y un libro. Luego Charles confiesa que mató a su tío dejándolo morir. Relata cómo se enfureció por haber sido dejado solo para cuidar al hombre a quien odiaba, y que finalmente dejó de responder a sus llamadas. Esas llamadas se convirtieron en gritos que él ignoró. Charles esperó a que los gritos cesaran y al final su tío murió por negligencia. Aniston queda atónito al oírlo. Parece que Charles ha vivido abrumado por la culpa desde ese incidente. A la mañana siguiente decide finalmente desalojar la habitación de su tío y nota a una niña con una máscara de perro afuera, que lo mira antes de marcharse. Luego baja al sótano con comida para Aniston y lo encuentra tendido, sin vida. Ha dejado una carta explicando que vino en busca de respuestas en los libros, pero que finalmente halló las respuestas verdaderas mientras estaba atrapado en la oscuridad. Charles entierra a Aniston en el cementerio del patio junto a los miembros de su familia. Además, el hombre dejó cartas para sus socios y su familia para que pudieran llorarlo, pero Charles no le presta atención y las quema. Aniston también dejó una pastilla roja para Charles, que podría otorgarle una muerte rápida e indolora si alguna vez decide usarla. Sin embargo, Charles decide tomar un camino diferente y comienza a construir una vida con propósito. Él y Narcisse transforman su casa en un museo donde exhiben las reliquias antiguas para que el mundo las vea.